Buenos días. Quisiera confirmar si me escuchan y si se ve la pantalla compartida. Sí, doctor, aquí la escuchamos fuerte y claro y vemos su pantalla también. Perfecto. Entonces, regálame un segundito. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a participar y a compartir con ustedes un poquito de estas experiencias en temas de inmunogenética y enfermedades infecciosas. Em, Bien, entonces, para comenzar esta conversación, quisiera compartir con ustedes estas noticias que no son nuevas realmente. En primer lugar, el paciente de Berlín, que fue la primera persona curada curada del VIH. Esto ocurrió pues aproximadamente en el 2008, la confirmación de esa curación, y posteriormente se conoce un segundo paciente en el año 2019 que fue identificado inicialmente como el paciente de Londres, también curado del VIH. Estos eventos o estas noticias tienen parcialmente una explicación a nivel de la inmunogenética. Precisamente a partir de estos hallazgos en este par de pacientes con unas condiciones muy particulares que ya les voy a contar, se han dado otros eventos de curación. Y aquí les voy a compartir la línea de tiempo que ha ocurrido desde el paciente o el primer paciente curado en el 2008 que les comentaba, y luego el paciente de Berlín, el paciente de Londres, y luego el paciente de Düsseldorf y finalmente una paciente en Nueva York. Y lo que tienen ellos en común es que pues tuvieron, además del VIH, la noticia infortunada en su momento de una leucemia mieloide que requería un trasplante para su tratamiento. La coincidencia de todos estos eventos de curación radica en que el donador de esa médula ósea que iba a ser trasplantada era era un tejido que tenía una mutación en el correceptor del virus del VIH. La mutación es la delta 32 en el CCR5, que es un receptor de quimoquinas. Y esto es importante porque precisamente esta mutación provoca o lleva a que el virus no sea capaz de ingresar a la célula, al linfocito T, y por tanto estos pacientes que fueron sometidos pues a un tratamiento de radiación inicial de todas las células de la leucemia y posteriormente el trasplante de médula ósea con esta particularidad de la mutación delta 32, después de un tiempo, al suspender su terapia antirretroviral, se observó que no había un rebote o una reaparición de copias del virus. Entonces se consideró curación en estos pacientes. Entonces, a partir de aquí se establece digamos, un ejemplo claro, vivencial, de la importancia o de la influencia de las variantes genéticas en el marco de infecciones por diferentes tipos de microorganismos. Y la tarea, digamos, de esta charla es precisamente mostrarles algunos ejemplos que no solamente están relacionados con variantes en el ser humano, sino también con variantes en los microorganismos. Esto es un proceso
en donde nosotros hablamos de interacciones patógeno-hospedador. Y en el marco de esas interacciones patógeno-hospedador vamos a tener muchos factores que provienen del patógeno, otros del hospedador, en donde precisamente juegan muchos aspectos genéticos que van a determinar la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, la capacidad de causar muerte e incluso los mecanismos de evasión del patógeno. Pero también el hospedador presenta unos elementos que van a poner en juego a ese sistema inmune que puede tener o susceptibilidad o capacidad para resistir la infección. Todos estos elementos van a estar interactuando en un ambiente, van a estar influidos por el ambiente y van a determinar pues, escenarios complejos donde no es solamente el ingreso del microorganismo garantía de que ocurra una infección. Adicionalmente, en muchos casos de enfermedades infecciosas debemos contar con vectores y con reservorios que nos van a definir un escenario adicional para determinar si realmente ocurre la transmisión de la enfermedad o de la infección y a su vez el proceso infeccioso y patogénico. Entonces, el sistema inmune siempre ha estado muy relacionado con los aspectos genéticos y bien lo anticipaban los conferencistas anteriores, en donde nos mostraban cómo las variantes dentro de ciertos genes podían llevarnos a escenarios clínicos. En cuanto a las respuestas inmunes a microorganismos, las variantes génicas, como podemos ver acá, que pueden afectar a los receptores, que pueden afectar a las moléculas de señalización, nos pueden introducir elementos que nos llevan a la susceptibilidad a diferentes tipos de virus, en este caso, o a infecciones bacteriales, y estas infecciones generar cuadros muy graves, entonces nos llevarán finalmente a desenlaces clínicos poco deseados, como sepsis, muerte, incapacidad permanente. Entonces, estas variantes génicas que ocurren en el marco de la activación de las cascadas del sistema inmunitario son importantes a la hora de interpretar por qué razón algunos pacientes tienen complicaciones y por qué otros surten la infección con menos agresividad o menos posibilidad de complicarse. En estos escenarios es importante considerar que nosotros podemos tener algunas mutaciones o variantes que anulan la función del gen que llevan, por ejemplo, a una disminución de la producción de citoquinas o a una señalización defectuosa, pero también nosotros vamos a encontrar algunas mutaciones que, contrariamente a reducir la actividad del gen, pueden ser mutaciones que inducen una ganancia de la función. Es decir, el gen funciona mucho más y esto también se considera perjudicial por cuanto no permiten lograr una estabilización de la respuesta inmune y digamos, una respuesta adecuada. Consume muchos elementos y no va a ser la respuesta controlada que nosotros podemos ver. Y eso tampoco es adecuado o es pertinente dentro de la respuesta inmunitaria. El sistema inmune tiene un equilibrio, mantiene una homeostasis. Cuando esta homeostasis se rompe, empezamos a observar manifestaciones, sea por susceptibilidad a la infección o sea por una evolución tórpida de estas infecciones. Entonces observamos diferentes elementos, aquí estamos viendo la cascada de los interferones, diferentes variantes que pueden llevarnos no solamente por ausencia, sino por un exceso de función. En los extremos, como dirían algunos, son
no son buenos. Y efectivamente nos lo muestran todos los hallazgos que se han ido dando alrededor de las respuestas inmunes a enfermedades infecciosas. Aquí estamos viendo algunas alteraciones relacionadas con las vías de presentación al antígeno, alteraciones a nivel de las moléculas del MHC que muy bien nos mostró la doctora María Consuelo. Y entonces en estos elementos, todos estos variantes génicas que pueden afectar el proceso de presentación del antígeno, efectivamente nos van a afectar la capacidad de reconocimiento por parte de los linfocitos y por ende la activación de la inmunidad adaptativa. Pero no es solamente las variantes que se puedan encontrar alrededor de los, digamos, de los receptores o variantes de citoquinas que puedan aumentar función o reducir función, sino algo que nos habían mencionado en la primera charla y era un tema de las inmunodeficiencias, y es que estos cuadros de inmunodeficiencia, muchos de los cuales están relacionados con mutaciones en genes que afectan la capacidad de las células para activarse en muchos casos, nos van a dar una susceptibilidad a la infección, nos van a modificar la capacidad de nuestro sistema inmune para defendernos. Entonces, una relación bien estrecha entre el sistema inmune, la genética y las infecciones se da precisamente alrededor de los errores innatos de la inmunidad, como se conocen actualmente las inmunodeficiencias, y algunas de las cuales nosotros vemos en nuestra población colombiana. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presentes que existe de fondo la posibilidad de tener una enfermedad por error innato del metabolismo gracias a una mutación en un gen dentro del proceso de respuesta inmune, pero también pueden haber otras variantes que heredamos al azar y que pueden afectar o pueden influir en el tipo de respuesta y en el resultado clínico que vamos a obtener. Y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero no es solamente el tener una mutación o tener alguna variante. Nosotros hemos ido conociendo mejor las respuestas inmunes alrededor de las enfermedades infecciosas. Y como les comentaba hace unas diapositivas atrás, estamos hablando de un proceso de interacción patógeno-hospedador. En ese sentido, estas interacciones se ven reguladas, no solamente por las variantes, sino por mecanismos epigenéticos, es decir, interacciones entre genes o interacciones entre elementos que permiten la regulación en la expresión, en la regulación, digamos, en el proceso de producción de una proteína. En ese sentido, aquí estamos observando cómo hay diferentes estrategias de regulación epigenética, muchas de las cuales se refieren a la metilación a la modificación de las histonas, a la presencia de microRNAs, y estos elementos son los que en algunas circunstancias también pueden determinar la forma como el sistema inmune responde ante un patógeno. Entonces, no es solamente tener una mutación en un gen de un receptor o en el gen de un factor de transcripción, sino también elementos reguladores de la expresión de estos genes, como los microRNA que se están tornando con gran importancia y las modificaciones a nivel de la cromatina. Pero además, hay otro elemento importante y es que muchos de estos controles epigenéticos pueden ser utilizados por el patógeno para modular o moldear la respuesta inmunitaria y de esa manera aprovechar el entorno, aprovechar la infección a su favor. Y nos puede llevar, por ejemplo, a la evasión del sistema inmune o también a la permanencia en cronicidad de estas infecciones.
Entonces, estos elementos que ya no estamos hablando únicamente del hospedador o de quien es infectado, sino también de los microorganismos que pueden utilizar esos reguladores epigenéticos para modificar las respuestas inmunes, como estamos viendo en esta gráfica de la derecha, y pueden inducir la producción de un microRNA o pueden regular la producción de citoquinas o pueden regular la actividad de ciertos factores de transcripción de manera que puedan colocar las condiciones a su favor para ellos sobrevivir en el medio, evadiendo así el sistema inmunitario. Además de esto, en nuestra constitución genética, nuestros componentes de la cromatina, contamos con los cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales también tienen genes que codifican para la respuesta contra las infecciones. Y en este marco encontramos en esta publicación nos muestran que los cromosomas sexuales pueden influir en la respuesta inmune y que estos genes que están localizados a nivel del cromosoma X predominantemente tienen importancia en muchas respuestas, por lo que probablemente exista para algunas infecciones un sesgo por, digamos, para aumentar el riesgo en los hombres. ¿Por qué razón? Porque el cromosoma Y tiene mucho menor contenido en la cantidad de proteínas que van a ser parte de la respuesta inmune y digamos que adicionalmente se pueden ver muchas más variantes que puedan favorecer las infecciones. Y todo esto se ve además influido por el entorno hormonal. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que los hombres puedan tener mayor riesgo solo por el hecho de ser hombres, de tener un entorno a favor de la testosterona, de tener digamos, algunas variantes propias dentro de ese cromosoma Y. Y en ese sentido, esta misma publicación nos muestra, por ejemplo, que los estrógenos son digamos, proclives a favorecer la respuesta inmune contra los microorganismos, aumentar la capacidad de los macrófagos y de los neutrófilos para la fagocitosis y destrucción de los microorganismos, a favorecer las respuestas inflamatorias de tipo TH1 y la producción de anticuerpos, versus la influencia de la testosterona, que es contraria. Entonces, en este marco, es probable que en referencia, por ejemplo, a la tuberculosis, los hombres tengan mayor morbilidad, mayor momento de sufrir la infección por este bacilo. Y esto se relaciona con la constitución genética. Los cromosomas no los vamos a poder cambiar dentro de una célula. Si nacimos con una constitución cromosómica, seguramente esa constitución cromosómica tendrá una influencia. Las variantes que se localizan dentro de cada cromosoma y cada gen van a determinar lo que nosotros podemos resistir o a qué somos susceptibles. Aquí les traigo algunos ejemplos de todos estos elementos que les he comentado hasta ahora. Empezamos con la influencia de los genotipos o de esas variantes en el hospedador en un modelo de Leishmania. Y aquí estamos observando el cromosoma sobre el cual se está haciendo el estudio, los locus o genes que fueron estudiados y el parásito que fue utilizado para el modelo. Estos modelos fueron hechos en ratón y adicionalmente el modelo ha permitido entender un poco mejor la expresión de la infección con base en o asociado a las variantes de esos loci genéticos. Entonces observamos que muchos de estos genes implicados están relacionados con rasgos cuantitativos que son relativos al número de parásitos en los órganos, al tamaño de las lesiones, a la afectación de los órganos,
asociados a la producción de citoquinas, como vemos acá, y a la producción de inmunoglobulina E o de interleuquina 6. Parte de lo que se ha manejado siempre en los parásitos o en las infecciones parasitarias es que en especial la leishmaniasis es capaz de modular el sistema inmunitario llevando a un perfil de citoquinas de tolerancia que puede o permite la sobrevivencia del microorganismo al interior del macrófago. Y estos macrófagos son los que van a perpetuar la infección. Parte de eso se puede explicar parcialmente por las variantes que localizamos en estos genes y que, como están viendo, pueden afectar rasgos que nosotros podemos medir. O sea que al final vamos a tener una influencia sobre el resultado clínico de esta infección. Si va a ser una infección, digamos, crónica o si va a ser una infección con un cuadro inflamatorio importante que permita reducir la cantidad de parásitos. Entonces, todos estos elementos alrededor del genotipo del hospedador pueden determinar básicamente cómo se expresa clínicamente la infección. Sigamos viendo más ejemplos de la influencia de polimorfismos. En este caso, estudian en el mismo modelo de Leishmania, pero con otra visión, estudian un polimorfismo en una proteína que es capaz de inhibir las metaloproteinasas. Sabemos que la leishmaniasis cutánea es un cuadro que se remite específicamente a piel, donde hay un daño a nivel de la matriz extracelular, hay una remodelación, y en esta remodelación las metaloproteinasas de matriz juegan un papel importante porque ellas permiten, digamos, el recambio de esa matriz extracelular afectada, los procesos de cicatrización, pero también participan en las cascadas inflamatorias alrededor del parásito o del el agente infeccioso o del antígeno que esté involucrado en esta inflamación. Y parte de su control, que sería a través de este inhibidor, también juega un papel determinante. Entonces, estudiaron estos polimorfismos, este polimorfismo, y encontraron básicamente que existen unos alelos, digamos, los alelos están distribuidos de forma preferencial entre los pacientes y encontraron dos alelos importantes que están mucho más presentes en el caso del alelo C en los pacientes y en el caso del alelo G y T en los controles. Lo que hizo asociar o pensar que probablemente el alelo C sea un riesgo, sea un alelo de riesgo para la leishmaniasis cutánea y el alelo G y T puede ser un alelo protector. Esto lo relacionaron con los niveles, ya de cara a la funcionalidad o tratando de mirar si estos SNPs o polimorfismos tienen algún impacto en los niveles del inhibidor de la proteína y observaron que el genotipo TT, homocigota para el alelo T, va a presentar en el grupo control un mayor nivel de la metaloproteinasa, mientras que a nivel de los pacientes se reduce. La reducción de este inhibidor en el marco de una infección se considera como un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad y para el proceso inflamatorio per se. Entonces, por esa razón, digamos, se asocia posiblemente este polimorfismo a un riesgo mayor de tener leishmaniasis cutánea y de tener, digamos, un cuadro clínico con lesiones mucho más floridas. En el caso de polimorfismos que influyen en citoquinas, vamos a mirar este modelo que nos presentan en tuberculosis, un estudio en el cual analizan los niveles de interferón gamma y con relación a un polimorfismo localizado en el gen en la posición 874, donde se intercambia timina por adenina.
Y se observa que al analizar las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas de estas variantes o este polimorfismo, existen unas diferencias importantes y significativas desde el punto de vista estadístico entre los pacientes que tienen tuberculosis y los controles, independientemente si esa tuberculosis es pulmonar o extrapulmonar. Y estos genotipos tuvieron una relación con la producción de la citoquina, es decir, afectan o se traducen teóricamente en un cambio en los niveles de la citoquina. En este caso, la gráfica nos muestra a los pacientes con tuberculosis pulmonar y estamos observando que el genotipo TT permite el aumento en la producción de ese interferón gamma versus el genotipo AA. Decir que podría ser que el alelo AA lleva una reducción, el alelo A lleva una reducción del interferón gamma y esto no sería favorable para el caso de una infección por Mycobacterium tuberculosis versus, bueno, los pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar no tenían tampoco una diferencia en comportamiento en el sentido de que tenían el mismo alelo A y el genotipo homocigoto con una reducción en la producción de interferón gamma versus el heterocigoto AT. Aumentaba un poco la producción del interferón. Entonces estamos viendo polimorfismos que están en el hospedador, que influyen en la respuesta a citoquinas, pero esto depende, digamos, de la exposición al patógeno, del tipo de patógeno. Pero no es solamente, como les decía, también no es solamente ver cómo el hospedador tiene variantes y estas variantes influyen en la respuesta inmune. Es que el genotipo del microorganismo, la variante, el serotipo del microorganismo también tiene una influencia sobre la respuesta inmunitaria. Y aquí estamos viendo esta publicación en donde estudian unas variantes o unos genotipos y subtipos de Mycobacterium tuberculosis. Observemos que encuentran con más frecuencia el tipo L4 con diferentes subtipos, el Camerún, el T1 y otros, y los comparan respecto a la producción de citoquinas. ¿Qué tanto puede inducir o cómo puede afectar esa variante o ese subtipo de la variante L4, la producción de citoquinas? Y estamos observando entonces en esta gráfica que respecto a la interleuquina 17, que es muy importante para el proceso de, digamos, de respuesta inflamatoria que controle la infección, estamos observando que existe una diferencia en la inducción de la producción entre el subtipo Camerún y el subtipo T1. Asimismo, entre el subtipo Camerún y los otros. ¿Qué nos dice esto? Que el genotipo del microorganismo, esa variante del microorganismo, ya no del hospedador, puede determinar o puede modular la respuesta inmune y me puede decir a mí, este paciente va a tener, si tiene este serotipo, esta variante, va a tener una complicación, o este paciente teniendo este serotipo o esta variante va a presentar una infección mucho más severa que si la variante es distinta. Es lo mismo que ocurre, digamos, actualmente con el asunto de las variantes en SARS-CoV-2 y que nos llevan a diferentes escenarios clínicos en COVID-19. Aquí tenemos otro ejemplo, de un protozoo. Este ejemplo de protozoo es la Giardia intestinalis. Y de Giardia hay mucho debate actualmente respecto a la relación entre el genotipo del patógeno y los cuadros clínicos. Sin embargo, hay algunos estudios con diferencias metodológicas que nos han podido hacer una relación parcial entre el genotipo, los ensambles en este caso, y la presencia de síntomas
a nivel gastrointestinal. En este estudio que hicieron en población de Cuba, encontraron que existe una diferencia en la distribución de los ensambles B y A de Giardia y la presencia de síntomas digestivos, siendo mayor el ensamble B en los pacientes que presentaron diarrea y flatulencia y dolor abdominal. Entonces se ha asociado, se ha pensado que probablemente el ensamble B de Giardia intestinalis es un ensamble que genera mucho más afectación clínica que el ensamble A. Y se ha postulado que también en algunos artículos que probablemente el ensamble A esté más relacionado con temas zoonóticos. Sin embargo, todavía no son resultados concluyentes o definitivos porque de alguna manera se requieren ensayos clínicos un poco más controlados y metodologías un poco más estrictas en el diagnóstico. En nuestra experiencia, hemos podido desarrollar estudios a nivel en la costa Caribe, en Cartagena, Sincelejo y en Santa Marta. En Cartagena y Sincelejo, nosotros seleccionamos un grupo de niños con diarrea. Fue un tipo de muestreo que desarrollamos por conveniencia y en este caso, estos niños con diarrea tenían genotipo predominante ensamble B. A diferencia de lo que encontramos en Santa Marta, en donde la mayoría de los individuos muestreados al azar no tenían síntomas, eran totalmente asintomáticos, y en estos casos el predominio en Santa Marta fue ensamble A. Recientemente hemos estado trabajando en la ciudad de Barranquilla y hemos encontrado algo muy similar a lo que estamos viendo en Santa Marta. Es probable que existan otros elementos alrededor del ambiente que puedan estar influyendo y estamos en ese proceso, digamos, de investigación, tratando de mirar básicamente cuál es la relación de estos genotipos con temas ambientales, temas de animales y con la suplencia del agua o de dónde proviene el agua que consumen los seres humanos en estas poblaciones. Ahora bien, la importancia de mirar esto de las variantes genéticas y su influencia en las enfermedades infecciosas radica en que nosotros debemos seguir, digamos, promoviendo la investigación básica alrededor de estas variantes, alrededor del sistema inmune. Las ciencias biomédicas son supremamente importantes para nosotros poder profundizar en las patogénesis de las enfermedades infecciosas y de esa manera buscar mejores estrategias de vacunación, de prevención, de modulación para reducir tal vez la gravedad, las secuelas que pueda dejar una enfermedad infecciosa. Entonces, actualmente se cuenta con un enfoque a partir de las ciencias ómicas, en donde se puede hacer estudios de rastreo amplio del genoma, o GWAS, y a partir de esos GWAS tener genes candidatos que nos permitan analizar a través de la expresión del RNA, la epigenética también de la cromatina, cómo se integran todos esos datos en la expresión de las proteínas, en el marco de un cuadro clínico infeccioso, y con base en eso nosotros poder ir mostrando cómo las variantes genéticas nos llevan a diferentes fenotipos de enfermedad, cosa que nos va a permitir la aplicación en medicina personalizada, porque esto no se queda nada más en las básicas. Digamos, la ciencia básica es súper importante para permitirnos conocer a profundidad muchos aspectos fisiopatológicos, y luego nosotros vamos encontrando esas piezas que nos permitan traducirle en beneficio a los pacientes. Y estamos viendo acá, por ejemplo, cómo esta información genética que nosotros podemos obtener a partir de los diferentes estudios y técnicas de secuenciación nos pueden permitir tener claridad de cuáles pueden ser los genes implicados, de cuáles pueden ser esas variantes y cómo esas variantes funcionan, de manera que podamos pensar o
trazar estrategias de manejo para estos pacientes que finalmente nos den un resultado mucho más ajustado a un cuadro que el paciente pueda superar, que tenga menos riesgo de secuelas, porque a veces no las vamos a poder evitar, pero sí podemos mejorar la calidad de vida del paciente, podemos mejorar el riesgo de secuelas y con esto pues realmente darle un mejor uso a la gama de medicamentos que tenemos actualmente e incluso mejorar estrategias o nuevos diseños de vacunas enfocados a mejorar la respuesta o los pacientes respondedores a estas vacunas. Parte de estas variantes genéticas tienen que ver con la respuesta también a las vacunas. Entonces, en resumen, los genes y sus variaciones están íntimamente relacionados con la respuesta inmunitaria. Es importante conocer los mecanismos de respuesta inmune en el marco de una infección. Cada microorganismo va a tener un tipo de respuesta particular, unas vías de señalización determinadas y a partir de allí se pueden analizar elementos genéticos implicados. Los genotipos de los microorganismos también influyen, no solamente son las variantes del hospedador. Entender esto nos dará mayor comprensión de la interacción entre patógeno y hospedador y la investigación básica biomédica nos permite profundizar en el conocimiento de esos mecanismos y variantes y al final tratar de aplicarlas a través de medicina translacional buscando la personalización de los tratamientos y una mayor eficacia. Muchísimas gracias. Doctora Vivian, muchísimas gracias por su intervención. Nuevamente alguien del público, no sé si tiene alguna pregunta para la doctora. Sí, regálame un segundo. Si quieres puede acercarte acá para que la doctora escuche la pregunta. Qué pena, que no... Y recordarle a los asistentes del simposio que están virtual, también pueden hacer sus preguntas por el chat en el canal de YouTube y por la herramienta preguntas y respuestas en el Zoom. Buenos días. Mi pregunta es con referencia a lo que nos hablaban en un inicio de la charla, lo del receptor, lo de la alteración en el receptor CCR5. Quisiera preguntar si la vacuna que está actualmente, no sé si ya pues está en fase 4 o ya la están aplicando para el HIV, está basada en esa alteración de ese receptor. Y de pronto conocimiento. Gracias por la pregunta. No, las vacunas que se están trabajando con el VIH o para el VIH tienen un enfoque en el antígeno del VIH, en tratar de inducir la producción de anticuerpos para neutralizar el virus antes de su ingreso a la célula. Sin embargo, se está planteando la posibilidad de una terapia génica utilizando edición del genoma, la famosa técnica del CRISPR, pero los expertos dicen, y yo me uno a ese concepto, es muy prematuro realmente pensar que nosotros podemos editar el genoma para retirar o para provocar la mutación delta 32 en las personas con un alto riesgo de VIH, puesto que digamos, no es una mutación rara, es una mutación realmente con alguna frecuencia en la población, pero no conocemos todavía algunos otros elementos alrededor de estos pacientes con VIH que han requerido estos trasplantes o que han tenido precisamente las leucemias. Entonces, se ha
se está pensando en la posibilidad de la edición genética o como una terapia génica con CRISPR para provocar o para editar el CCR5, pero esto no es una vacuna, es una terapia génica. Y las vacunas están direccionadas en este momento, las que están en fase 4 con diferentes estrategias, a la inducción de una respuesta inmune con base de anticuerpos para la neutralización de la infección en el linfocito. Ok, muchas gracias. O sea, lo que entiendo entonces es que la vacuna quiere generar anticuerpos neutralizantes y, digamos, la opción terapéutica sería con CRISPR, pero tengo una pregunta que me surge a partir de eso, y es que ¿el CCR5 es específico de los CD4 o está en otro tipo de células? Esa es una de las razones por las cuales es apresurado hablar de edición génica con CRISPR, porque el CCR5 no es específico de los linfocitos TCD4. El CCR5 tiene una amplia distribución entre las células del sistema inmune, incluyendo macrófagos, y el virus del VIH no en todas las circunstancias utiliza el CCR5 para la penetración a la célula. Existe la posibilidad de que utilice el CXR4, que también es otro correceptor, y eso depende del tipo de virus. Entonces, por esto, no todos los pacientes que han recibido los trasplantes con Delta 32 logran la curación. No todos. O sea, esto que les mostré en la charla no son los únicos. Hay varios pacientes porque están tratando de replicar lo que pasó con el paciente original de Berlín, pero como les digo, depende también del virus y depende de precisamente que no es el único correceptor que utiliza el virus para ingresar a la célula. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gracias a ti por las preguntas. Bien, doctora, en el chat tenemos una pregunta. La pregunta dice, ¿cómo podemos prevenir la autoinmunidad generada por vacunas contra el COVID? Autoinmunidad generada por las vacunas contra el COVID. Bueno, hasta el momento las vacunas que nosotros hemos revisado en la literatura tienen un rango de seguridad bastante bueno. No hemos visto realmente que las vacunas induzcan autoinmunidad en COVID. El COVID per se como infección, digamos que ha mostrado en algunos estudios, y ya se conocen algunos resultados aquí en Colombia, la inducción en la producción de autoanticuerpos contra el interferón. También se ha observado actualmente, o se le está haciendo seguimiento al asunto del síndrome post-COVID o COVID prolongado, en donde se están observando el aumento en la producción de autoanticuerpos, pero es consecuencia de la infección, no de la vacunación. La vacunación lo único que nos está induciendo son anticuerpos que protegen contra la infección por SARS-CoV-2, son anticuerpos contra la proteína Spike, y hasta el momento se considera todas las vacunas con un rango de seguridad que permiten decir hasta el día de hoy es la mejor estrategia para prevenir la infección por COVID-19 y sobre todo las consecuencias, el riesgo de muerte, el riesgo de complicaciones, y sobre todo en población que es susceptible, o sea que en población con inmunodeficiencias, en población con enfermedades autoinmunes, la vacunación es muy importante. Entonces no estamos hablando de la vacunación como inductora de autoinmunidad, sino la infección per se por SARS-CoV-2 parece que tiene alguna progresión, pero esto todavía tampoco es claro. Apenas se están haciendo algunos estudios, apenas se están conociendo algunas publicaciones en el tema de long COVID. Vale, doctora, muchas gracias. Como última pregunta, virtualmente preguntan, quisiera saber cómo influyen las variantes localizadas en RNA no codificante como microRNA en los procesos descritos y su potencial impacto en medicina personalizada. Gracias.
Bien, los microRNAs se están considerando como elementos reguladores de la expresión de múltiples genes, entre esos algunos productos de la señalización y algunas citoquinas. Entonces, estos microRNAs se han ido identificando en el marco de procesos inflamatorios severos y pueden convertirse, realmente su utilidad en este momento se está planteando en el área de biomarcadores, es decir, elementos que nos puedan predecir la evolución clínica del paciente o del cuadro, y no solamente en infecciosas, sino en enfermedades crónicas no transmisibles. También hay un importante, digamos, línea de investigación que está tratando de mirar los microRNA como biomarcadores, más que como, digamos, una intervención. Hay unos pocos que se están tratando de mirar como posibles futuros blancos terapéuticos, pero todavía eso es un poco, digamos, prematuro, sobre todo en nuestro medio donde apenas estamos implementando estudios relacionados con el microRNA, por lo menos en el área de infecciosas. Vale, doctora, muchísimas gracias. Pues por cuestiones de tiempo ya no podemos realizar más preguntas, entonces las preguntas que han enviado se las haremos llegar con nuestros asistentes.